Fíjense, antes de empezar con el tema que nos toca ver ahora, vamos a desarrollar, que son los paradigmas de programación. Esto lo vamos a ver en dos clases, como le dije hace un momento. Ahora vamos a ver el tema de los paradigmas de programación en general y el paradigma funcional lo vamos a ver la clase que viene. Fíjense, ¿qué es lo que entienden ustedes por paradigma? Primero, ¿qué es un paradigma? Algo que alguien entiende de una forma y el otro de otra forma. No, no. Es una forma, sería una forma en general, digamos, de algo que Como lo, un estándar. como un estándar, algo así, digamos. Por Algo ejemplo, generalizado, una forma una simplificada. forma de realizar las cosas. Por ejemplo, hasta hace 500 años, perdón, claro, desde el 1500 hasta la pandemia, la forma clásica de dar clase era la clase magistral, digamos, un profesor que estaba delante del aula y le explicaba y siempre, y no hubo grandes cambios, digamos. Habrá cambiado la tiza, el pizarrón, habrá sido, en vez de pizarrón, una pizarra, pero no, que no hubo no hubo cambios, digamos. Mientras que después de la, de, de la pandemia, en la pandemia sí hubo un cambio grande, digamos, que fue el tema de que el aprendizaje se podía realizar en forma virtual, digamos, y ustedes lo podrían, y los que están ustedes tomando clase ahora lo pueden hacer de esa forma, digamos. O sea, hubo un cambio grande, digamos. Lo mismo pasa con los lenguajes de programación, digamos. Eh, Yo era un especialista en lenguaje de programación que se usaban antes, que era, por ejemplo, o yo daba en la facultad y trabajé un poco con COBOL y RPG. Y esos son lenguajes de programación que se dejaron de usar en su gran parte. Sin embargo, muchos de los software que está escrito para banco, digamos, está escrito en COBOL, digamos, y ahora andan buscando programadores en COBOL que hagan el cambio a los lenguajes de programación actual, digamos, porque ya no hay programadores en COBOL, digamos. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, entonces fíjense, acá por ejemplo, esta persona, ¿cuántos ve? Cuatro. Ve cuatro, porque hay cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, o no ve cuatro. Y esta otra persona que está a la derecha, ¿cuánto ve? Tres. Tres. ¿Y cuál tiene la razón? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Pongamos que este sea un kirchnerista y este sea uno de Milei, un liberal. ¿Cuál tiene la razón? Y nadie sabe. Fíjense, tenemos Un poco diferentes tipos de confuso. lenguaje y ustedes tienen que elegir cuál es el lenguaje. Pero cuando ustedes van a trabajar en un sistema, ¿cuál lenguaje es el que ustedes utilizarían? Pues yo les pido que hagan un software, no sé, no sé, para una empresa como por ejemplo Canal 2 o Canal 4. ¿Con qué software lo desarrollarían ustedes? Y yo con el que me sienta con más confianza. Sí, pero también depende del problema, digamos. Este, Ahí dice, profe, ahí en el chat que bueno, que los dos tienen la razón, pero desde sus diferentes perspectivas, de cada uno de su perspectiva propia. Porque uno, por ejemplo, que dice cuatro, lo ve que hay cuatro, pero mirando desde su perspectiva, el que dice tres, desde su otra perspectiva, que es diferente. Y puede ser que vea tres también. sí, porque, También depende del perspectiva, está del bien, punto de y vista. eso podría ser un sistema. ¿Qué pasaría si viene acá alguien que quiere le plantea hacer un sistema y viene, no sé, ¿quién está ahí? Gabriel, está Sergio Zambrano que dice, no, yo lo voy a hacer en Python. Y viene Gustavo Valdivieso y voy a decir, yo lo voy a hacer en Java. Y se arma una discusión ahí, ¿no? ¿Quién va a hacer el mejor programa o el mejor sistema? ¿El que está hecho en Java o el que está hecho en Python? Y Ahí puede ya ser, dependerá del problema y de cuánta especialización tiene el que está programando, claro, tiene ¿no? que La ver el física problema, también. porque si fuera, por ejemplo, un problema en el cual yo necesitaría un modelo matemático para que aprenda y tenga algunos buenos resultados, digamos, por ahí me convendría hacerlo en Python, digamos. Ahora, si yo quisiera algo tradicional, digamos, para hacer un sistema, no sé, con un cubo de datos, por ejemplo, que yo también enseño otra materia, lo veríamos en Java, por ejemplo. Depende cuál sea el problema, digamos. Y si fuera un sistema común o un sistema chico, digamos, se podría hacer con cualquiera de los dos, digamos, y con los dos tendría buenos resultados. Habría que ver los tiempos de respuesta de cada uno, ¿no?
Con lo que voy con esto es que los paradigmas de programación fueron evolucionando a lo largo de los años, digamos, y no hay uno que sea mejor que el otro, digamos, sino que hay uno que se adapta a ciertas circunstancias mejor que otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, empezando ya con lo que vamos a ver, dice, una definición de paradigma de programación le dice que representa un enfoque particular o filosofía para diseñar soluciones, digamos. Ustedes, por ejemplo, podrían tener un paradigma de su vida, que no sé, tiene, no sé, de 20 a 30 años, y el paradigma en este momento que tienen que estudiar y tienen que recibirse, digamos, que puede ser que difiera, que si ustedes tengan 30, 40, que capaz que su paradigma sea conseguir un trabajo y hacer algo, hacer otras cosas, digamos, con paradigma de 40 a 50, que tal vez tengan otro paradigma, digamos. Dentro de la programación también se podría definir como una propuesta tecnológica adoptada por una comunidad de programadores y desarrolladores que trata de resolver uno o varios problemas claramente delimitados. Entonces ustedes quieren ver, resolver un problema y lo resuelven con un determinado paradigma, ¿no? Y los lenguajes de programación dice que imitan la extracción en operaciones de una computadora, por lo cual el tipo de computadora para que fueran escritos tuvieron un efecto significativo sobre el diseño. Entonces, esto es el dibujo clásico que ustedes deben haber visto, no sé, lo que vieron, técnica de estructura digital, o que tiene otro nombre ahora la materia, ¿no? Técnica digital, creo que se llama. Organización de computadora. Organización de computadores, no, mata. Sí, así es. Fíjense, esta es la arquitectura básica de von Neumann. Ustedes, era la básica porque es la que apareció en un primer momento, digamos, ¿no? Fíjense en cuántas memorias tienen ustedes aquí. En el dibujito Dos. este que tiene acá, ¿cuánta memoria tiene? Dos. Una RAM y una ROM. Bueno, que deben saber cuál es la diferencia, ¿no? No quiero entrar en esos detalles. ¿Qué diferencia hay entre una RAM y una ROM? La RAM es volátil, ¿Y la ROM? no. Que uno es de lectura y otro de lectura y escritura. Acceso aleatorio. Bueno, ahí no tengo mucho en detalle, ¿no? Bueno, tienen un bus de control, un bus de direcciones, un bus de datos para ir intercambiando y tienen una unidad central de proceso. Y acá generalmente tenían un solo procesador con un solo núcleo. Ahora, esta es la máquina de von Neumann tradicional, digamos. Pero hoy en día, ¿cuántos núcleos tiene un procesador? ¿Uno solo? ¿O puede variar? Varian. Varía. Si varía, puede ser algo, puede ser algo muy chico o algo, o un peón, por ejemplo, que creo que estaba más grande, es lo que yo recuerdo, ¿no? Que tenía 32, 64 núcleos, digamos. El mismo celular que ustedes tienen, que capaz que alguno me está escuchando en celular, tiene más de un procesador, tiene 4 o 8 núcleos, digamos, ¿no? Entonces, esta arquitectura de von Neumann es la básica de la cual partimos, digamos, y se caracteriza porque tenía la ejecución secuencial. ¿Qué significaba que sea secuencial? Una después de otra. Una línea detrás de otra. ¿Y por qué era secuencial? Porque teníamos un solo procesador. Al tener un solo procesador no podía hacer un paralelismo, o una concurrencia, ¿no? Muchas veces eso se hacía tan rápido que parecía así que lo hacía en forma paralela, digamos, pero en realidad no era paralela porque tenía un solo procesador. Ahí también un minuto. Y tengo el uso de variable y de asignación, que es que se caracteriza por eso, digamos. Entonces, yo tengo mi entrada, tengo el programa y tengo la salida, y en el programa tengo los diferentes estados en los que puedo trabajar, digamos. Entonces tengo el paradigma imperativo, que es el imperativo o el procedural. Fíjense en que ese es el primero que ustedes vieron, no sé si alguno llegó a trabajar con Java, digamos, o que trabajó con el C tradicional, digamos, trabajaba con este paradigma imperativo procedural, digamos. Tiene el funcional, que es el que vamos a ver la clase que viene, digamos, con algunas características y detalles que es para que lo vean más que nada los chicos de licenciatura. Y el lógico, que está basado mucho en matemática y en deducciones, digamos.
hace todo a través de unas reglas que se llaman reglas de inferencia y cláusula de Horn. Y el paralelo concurrente, que es que es lo que vamos a ver en la materia, que cuando cursen conmigo de programación concurrente. Y el paradigma orientado a objeto, que es el que básicamente vamos a aplicar en esta materia, porque todo lo que es proceso unificado, digamos, está basado en programación orientada a objeto. Fíjense que ahí es lo que me decían recién, que tienen mecanismos básicos como objetos, métodos, y tienen características como abstracción o herencia, digamos. ¿No? Fíjense que, bueno, hay otro, que este, por ejemplo, el dirigido por eventos, creo que se está dejando de usar, que era cuando ustedes pasaban el mouse y hacía determinada acción, digamos, o en realidad fue absorbido por otros, digamos. O multiparadigma, cuando tiene varios paradigmas, digamos, y no es uno solo, cuando es reactiva o cuando es específica de un dominio, digamos. Entonces, en el que vamos a trabajar, nuestro fuerte es en este programación orientada a objetos, que no sé, ahora sí veo que está mal escrito. En este programación orientada a objetos, que este básicamente está basado o parte de este paradigma procedural y le agrega los mecanismos básicos y las características de la programación orientada a objetos. ¿No? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Igual vamos a ver algunas características o ahora algunos detalles, digamos. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Sam? Ninguna. Bueno, igual este es muy básico, Profe, digamos. Fíjense, el paradigma procedural o imperativo, fíjense, está basado en estructura de datos más los algoritmos clásicos que forman programas, por ejemplo, en las relaciones de 1 a m, una instrucción equivale a muchas instrucciones en máquina. Por ejemplo, cuando yo hago C igual a más B, en realidad lo que estoy haciendo es un load, un add y un store, o sea, haciendo una suma, un almacenamiento, abrir el dato, digamos, y ver dónde lo guardo, digamos. Estos serían el código de ensamblador que internamente se hace, digamos. Ustedes lo escriben como C igual a más B, pero internamente hace estos códigos, digamos, en ensamblador o lenguaje de máquina. Después, fíjense en el secuencial, que las instrucciones se ejecutan una detrás de otro, tienen asignación, por ejemplo, A igual a más B o A igual a B. Es modular, porque yo puedo utilizar procedimientos y funciones. Es estructurado, porque yo tengo while, puedo utilizar transferencias definidas como while, el if, el case. Puede ser estático, por ejemplo, yo armo un código, un código ejecutable que sería un punto exe, entonces va a ser compilado, ligado y con carga a priori. No sé si ustedes llegaron a jugar solitario, no sé si sigue viniendo en el Windows. ¿Jugaron algún juego que sea punto .exe o no? Sí, hace mucho. Bueno, esos juegos, digamos, o algunos programas que ustedes lo pueden compilar y se arman con un punto exe, digamos, sufren de una compilación, digamos, la compilación es como cargar todo el código que ustedes necesitan, es como cargar una pequeña porción de C en ese código, digamos, para que se pueda ejecutar en la computadora, ¿no? Hay tipos de datos, pueden ser diversos, por ejemplo, entero, real o alfanumérico. No se modifica esto en ejecución. Esto es importante, digamos, porque que no se modifique en ejecución, ¿qué significa? ¿Que es estático o que es dinámico? Que es estático. Que es estático, digamos. Yo le pongo a igual a más b o a igual al cuadrado de 5, entonces va a ser a igual al cuadrado de 5, no va a ser otra operación, ¿no? Y si yo lo ejecuto, me va a decir a igual al cuadrado de 5, me va a decir 25, y lo vuelvo a ejecutar, me va a volver a decir 25, y si lo vuelvo a ejecutar, me va a volver a decir 25. Hay lenguajes que no son estáticos, son dinámicos, y pueden cambiar dinámicamente el resultado de algún método, de algún procedimiento que yo tenga, ¿no? Los punteros son limitados, en muchos lenguajes hasta se prohíbe el uso de punteros, no se recomienda, digamos. Esto más que nada era con algunos lenguajes, principalmente el BASIC que tenía Go, entonces que el control se iba de un punto del programa a otro, digamos.
lo cual hacía a veces muy engorroso la programación y eso, más que ser limitado, después se empezó a prohibir eso, ¿no? O sea, se refiere no a los punteros que ustedes vieron en C, sino a los punteros que les permitían saltar de una línea de código a otra línea de código en particular, ¿no? Como irse a la línea 50 o irse a la línea 73 o irse a tal label, ¿no? Eso básicamente creo que no sé si hay lenguaje ahora que lo permite. Y no, bueno, no se aconseja el uso de GoTo. Y los lenguajes que eran por excelencia eran el Fortran, el Algo, el Basic, el Pascal y el C, que yo creo que lo único que quedaron de eso es un Basic que se transformó ahora en un .NET y un C, que ese sí se utilizaba un poco, se utiliza bastante, digamos, ¿no? Esto es en relación al paradigma procedural, eh, la forma Profe, ¿el COBOL entraría también en procedural? sí, sí, inclusive tenía Go y está prohibido. Este es el funcional. Fíjense en el funcional, que es el que vamos a ver en detalle en la clase que viene, para que hagan algún ejercicio, lo practiquen. Está basado en formas funcionales, más las expresiones, que forman lo que se llaman aplicaciones, tienen lo que son expresiones, que es el resultado de subexpresiones y operadores. Tienen recursividad típica, digamos. Yo a veces, por ejemplo, yo quiero hacer el máximo común divisor en lenguaje procedural, tendría que escribir 5 o 6 líneas, mientras que en el funcional ustedes lo pueden escribir en una sola línea. Pero matemáticamente es más fácil de entender, digamos, porque utiliza, como ya le dije, lógica de primer orden, pero al programador le cuesta mucho más difícil ver, le cuesta mucho más entender una línea, digamos, en la cual en una sola línea haga todo un procedimiento de recursión. Tienen funciones primitivas, la funciones primitiva es que con unos cuantos operadores ustedes pueden hacer todas las operaciones que el lenguaje les permite, digamos. Este, eh, por ejemplo, ya vamos a ver la semana que viene, creo que tienen el defun, que es para definir una función. Tienen algunos tipos de const, que es para hacer una concatenación. Tienen dos, tres, creo que son en Chain, que es lo que van a ver, son cerca de 50, me parece, no quiero mentir, pero son una cantidad limitada de primitivas, digamos. Igual de todos modos ustedes en la práctica, cuando lo hagan, van a aplicar 3 o 4 primitivas, no van a aplicar más. La sintaxis es muy sencilla, o sea, es sencilla vista matemáticamente. Para ustedes que son ingenieros, licenciados, es muy fácil de ver, digamos, porque es básicamente la lógica de primer orden que ustedes vieron en análisis matemático 1. Hay una equivalencia entre funciones y datos, o sea, no se puede diferenciar cuándo es una función o cuándo estoy llamando ya un dato. Hay un ambiente de programación que está claramente definido, digamos, que puede ser interactivo, puede ser interpretativo y con ligados retrasados. Por ejemplo, ¿qué lenguaje de programación conocen que sea interpretativo? Por ejemplo, una página que está hecho que ustedes están corriendo, digamos, se entran a la página, no sé, de Mercado Libre. ¿Es interpretativo? O sea, en ese momento la están interpretando o es algo que ya está compilado y se ejecuta automáticamente. Cuando yo voy pongo www.google.com, ¿es interpretativo o es algo que ya tienen un ejecutable para eso? A ver, con Marilyn, ¿estás? Entonces que empieza a tomar asistencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuándo es interpretativo y cuándo es algo compilado? Cuando yo ejecuto una página, no sé, en el Chrome y digo www.google.com o www.mercadolibre.com.ar, ¿es interpretativo o es compilado? Interpretativo, creo que sí. Interpretativo porque se ejecuta en ese momento, ¿no? Mientras que si yo entro al, no sé, al solitario y pongo solitario.exe y lo ejecuto, es algo que ya está, ya es un exe, digamos, que ya está compilado, digamos. Es por eso que estos lenguajes de,
el paradigma funcional, que es como le digo, el que vamos a ver la clase que viene con más detalle, vamos a ver que es interpretativo, digamos, ustedes a medida que van haciendo una línea, se va ejecutando, digamos, ¿no? Y se puede modificar el código en tiempo de ejecución. Yo dinámicamente puedo modificar un procedimiento o una función, digamos, podría cambiar y tomar otro valor, digamos. Fíjense, la memoria es dinámica, o sea que puede ir cambiando. Por ejemplo, este es un ejemplo en list. Hay notación que son infija, prefija o posfija. La infija, ¿qué significa infija? Si yo le hago A igual a A más B, ¿qué notación hay ahí? ¿Infija, prefija o posfija? ¿Qué significa prefija? ¿O qué es lo que El tienen ustedes operador está antes. que el operador está antes? Fíjense acá, yo le pongo más 1, 2. El operador, ¿dónde está? ¿Es infija, prefija o posfija? Fija. Atrefi. Es infija, perdón, prefija, porque está antes, digamos. Si yo le pusiera A igual a A más B, sería infija, posfija o prefija. A igual a A más B. Infija. Infija porque está en el medio, digamos. Y posfija sería estar al final, digamos. Yo hasta ahora no conozco ningún lenguaje que tenga notación posfija, pero puede existir, digamos. Fíjense, acá más 1, 2 tiene notación prefija, el operador está antes, me devuelve como resultado 3. Acá le pongo 1 por 2 y hace 2. Fíjense en este concatena. Ya vamos a ver eso por ahí un poco más en detalle de la clase que viene, pero acá me dice que concatena 3 con nil, que es la lista vacía, entonces acá me da 3, la lista vacía formada por 3. Y acá me dice concatena 2 con el resultado de esto, entonces ya vamos a ir viendo cómo se arma eso la clase que viene, digamos. Entonces, como resultado final, la lista final que me quede, la lista formada fíjense que es lista porque está con paréntesis, dice la lista formada por 1, 2, 3. Acá fíjense que no le queda entre paréntesis, por eso es que le queda solamente unos números. ¿Estamos? Profe, estos paradigmas funcionales de lenguaje que usan este paradigma se basan en funciones. Por ejemplo, el list pues, se basa en funciones, ¿no? Todo se basa en funciones y las funciones son matemáticas. ¿Te acuerdas cuando vos veías en análisis matemático f de g de x? Sí, sí, sí. Cuando conocen estas demostraciones, bueno, esa se basan en esa estructura, digamos, que tiene definida la lógica de primer orden, digamos, que es una función dentro de otra. Fíjense, por ejemplo, acá me dice, el primer elemento de la lista formada por 1, 2 y 3. Acá me dan una lista concatenando los números 1, 2 y 3, entonces me dan una lista formada por 1, 2 y 3, y el primer elemento va a ser 1, ¿no? Acá tengo una lista formada por 1, 2 y 3, quiero ver cuál es el resto de la lista sin incluir el primero, entonces pongo el resto de esta lista, sería el 2 y el 3. Fíjate que acá lo pone como un número, y acá lo pone al 2 y el 3 como una lista, ¿no? Fíjense que si yo quiero definir una función factorial, ¿saben cuál es el factorial, no? El factorial de 2, ¿cuál es? 2. 2. El factorial de 3, 6. 6. Es el número multiplicado por todos los números anteriores. Entonces acá sería el factorial de n. Fíjense, defino esta función, pues le pongo defun factorial n, y le digo, si n es mayor que 0, fíjense que toda connotación prefija, le digo que haga el producto de n por el factorial de n menos 1. Y si no, al último, encuentra 1, este sería el punto de terminación. Fíjense que esta línea, si yo acá la puedo escribir así bien prolijita como está acá, o la puedo escribir en una sola línea, digamos. Fíjense que acá lo que creo es el factorial, la función factorial. Y después le digo factorial de 7 y llamo acá recursivamente esta función y me dice que factorial de 7 es 5040, ¿no? Y yo ahí puedo ir creando. La clase que viene, cuando veamos un poco del paradigma funcional, vamos a ver por ahí un poquito más en detalle esta parte, digamos. Como le digo, los que cursan desarrollo sistemático del programa, que yo estuve en esta materia, lo ven mucho más en detalle a esto, digamos. Nosotros le damos una pasada así muy rápida, porque los chicos que ven, creo que de la licenciatura, ellos no llegan a ver, digamos, esa materia, pero está bueno, digamos, y es necesario, digamos, y aparte le exigen que tengan conocimiento de algún lenguaje funcional, ¿no? Por lo menos de qué se trata. Fíjense que los lenguajes clásicos son Lisp, Snowball, ML o Chain. Nosotros para hacer
una diferencia, digamos, con desarrollo sistemático del programa, lo damos como exchange, pero es lo mismo, digamos, son muy parecidos. ¿Preguntas, chicos, hasta aquí? ¿Alguna? ¿Pregunta? Profe, disculpe, en la línea número 3 que está con corchetes, Sí, cuando hace las concatenaciones, ¿por sí. qué en el paréntesis más que está más adentro tiene un nil? ¿Ese nil es null? Ese nil es null, que se refiere a la lista vacía. Lo que te hace esto es que concatena el 3 dentro de esta lista vacía, entonces te arma, sería la lista formada por paréntesis, tres paréntesis que cierra, ¿entendés? Y si no ponemos nil da error, profe. Claro, porque concatenar tiene que concatenar el primer elemento que tiene que ser, puede ser cualquier elemento con el segundo elemento que tiene que ser sí o sí una lista. Sí o sí tiene que ser una Claro, lista. algo propio del if, del Sí, lenguaje. sí, sí, si no te va a dar un error. Igual, probalo después acá si te queda alguna duda, probalo en la computadora que te faltó un error, digamos, pero es porque la definición de esta primitiva le dice que tiene que ser un elemento y concatena el primer elemento con el segundo elemento que tiene que ser una lista. En realidad lo que hace es inserta Y se esta podría, esta profe, lista. Sí. disculpe, y se podría colocar en vez de nil entre paréntesis, abrir y cerrar el paréntesis, o daría error ahí también. Sí se puede, en En list se list. puede, pero tenés que poner una comilla antes para que sepa que lo que viene es la lista vacía, digamos. Pero sí se puede. ¿Me entendés? No, no concatenas con Sí, sí, paréntesis que abre y que cierra, sino sí, con sí. comillas, paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Profe, este es sintaxis del if. Sí, esto es del if, y la semana que viene me voy a Chain. Pero es para que practiquen un poco, nada, tampoco no es la idea de la materia, digamos, es para que les sirva solamente como una guía. ¿Preguntas? No, profe. Digamos, el paradigma lógico, dice, se basa en la descripción del enunciado lógico, tenemos lo que son reglas de inferencia. No sé si ustedes escucharon lo que son, deben haber escuchado sistema experto, ¿no? ¿Nunca escucharon un No, sistema profe. experto? Bueno, No, profe. No. antes se utilizaba mucho, sería como algo así para mí, ¿no? Para mí, a mí humilde entender, ¿no? Como un antecesor de lo que son ahora la inteligencia artificial. Digamos, ustedes creaban una serie de reglas y después les permiten ir a hacer reducciones a partir de esa serie de reglas, digamos. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Siempre digo, doy el ejemplo de que, por ejemplo, el Hiperlibertad, no sé si ustedes lo conocen, cuando se inauguró hace un par de años en Salta, vino con un sistema de Estados Unidos que estaba todo hecho en Prolog. Y ese sistema era todo paradigma lógico, digamos. Ahora, en Jujuy, va en Salta, o en Argentina, en realidad no había muchos programadores de Prolog. Entonces lo desecharon al sistema e implementaron un nuevo sistema que le hicieron otro lenguaje, digamos. Pero en realidad es muy potente las cosas que se podían hacer en ese momento, digamos. Fíjense, está basado en esto que se llama predicados o cláusula de Horn. Utiliza un proceso de unificación para la intersección de variables. Y ustedes tienen, fíjense, tienen hechos y tienen conocimientos. Los hechos son, por ejemplo, José es padre de Nahuel y Tito es padre de José. Entonces armo yo mi conjunto de hechos que yo sé que son verdaderos, digamos. Después armo la base de conocimiento que son un conjunto de reglas. Cuando alguien es padre, por ejemplo, podría decir que el padre es cuando es eh, eh, cuando es un predecesor, digamos, y además es varón, y madre cuando es un progenitor y es varón, y madre cuando es un progenitor y es mujer. Por ejemplo, fíjense, acá estos serían los hechos, los que están al principio, y después fíjense que lo que está acá con rojo serían las reglas. Entonces, los hechos serían, por ejemplo, Pamela es progenitor de Roberto. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo ahí al decir que Pamela es progenitor de Roberto? También va antes que Roberto. Pero ¿a qué se refiere con progenitor? Que sale del. Bueno, Es pero, madre. ¿ah? ¿Qué es la madre? Es Se entiende acá que Pamela sería la madre o progenitor sería el que está en la línea de descendencia arriba, digamos. ¿Estamos? Entonces Pamela sería acá
el progenitor que está arriba de Roberto. Pero ¿qué característica tiene Pamela? ¿Cómo es Pamela? Es mujer. De mujer, fíjense que primero coloco todo lo que, toda lo hecho, digamos, de progenitor, y después, bueno, acá en algunos motores de inferencia le piden que coloquen todo hombre y toda mujer, o pueden mezclar, digamos, esto, por ahí depende del lenguaje de programación con el cual, con la versión de Prolog con la cual estén trabajando. Entonces, escriben quién es progenitor de quién, tomar progenitor de Roberto. Bueno, fíjense, pero acá lo interesante es esto, digamos. Por ejemplo, descendiente I de X, ¿quién es descendiente I de X? Fíjense que esta es una regla de inferencia o una cláusula de Horn. ¿Quién es descendiente quién es descendiente I de X? ¿De qué? Por ejemplo, acá, entre Pamela y Serían Roberto, ¿quién es el descendiente? ¿Pamela o Roberto? Roberto. Roberto. Roberto es el hijo y Pamela en este caso sería la madre. Entonces, el descendiente I de X es lo mismo que el progenitor X de Y. ¿Ven? La madre X de Y, ¿quién sería la madre? Para que se cumpla que X sea madre de Y, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Que tiene que ser qué cosa? Que ahí sea hijo de X. Que X sea el progenitor de Y, fíjense, que X sea progenitor de Y, o sea el padre o la madre, coma, acá la coma es un Y, y que además X sea mujer. ¿Ven? Para que sea abuela, X de Z, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Fíjense, para que X sea progenitor de Z, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Qué tiene que ser? X tiene que ser, tiene que ser progenitor de Y tiene que ser progenitor de Z, y además X tiene que ser mujer para que sea la abuela. ¿No? Entonces ustedes pueden armar todo un árbol genealógico o toda una serie de reglas a partir de esta cláusula de Form, de esta regla de inferencia, digamos, que yo estoy planteando acá. ¿Estamos? Entonces tienen los hechos y esta sería su base de conocimiento. ¿No? Esto tenía algunas limitaciones y básicamente que esto está como limitado a la regla de diferencia que ustedes han planteado acá. Mientras que hoy en día con la inteligencia artificial ustedes podrían pedirle alguna regla que esté fuera de las que están acá escritas, digamos, y la inteligencia artificial se la armaría. ¿Estamos? Igual como le digo, esto no, es solamente como para que les sirva como una guía y para que sepan qué diferencia hay entre los diferentes paradigmas, digamos. Pero no es algo con lo que ustedes van a trabajar, por lo menos no en esta materia. ¿No? ¿Se entiende o no, chicos? Sí, profe. Bueno, después tienen la programación paralela, que es la que vamos a ver, o la que ya vieron conmigo en programación concurrente, que es cuando tengo una instrucción individual más múltiples datos, tengo sysd, fíjense en que se maneja, ¿qué diferencia hay entre C igual a más B? Que sería algo equivalente a C minúscula A más B. ¿El C acá a qué se refiere? Profe. ¿Ah? ¿A qué? Se refiere a una matriz. Yo podría tener, Profe, se le quedó un momento tildado. sí, ahí me salió un cartel. C igual a más B se referiría acá a una matriz, fíjense, o un conjunto de datos, donde este conjunto de datos es igual a A más B. Una de las ventajas que tiene Python, por ejemplo, es que Python no sabe distinguir cuándo es una instrucción individual o cuándo es escalar, digamos, o cuándo es estoy trabajando con una matriz, digamos, para él es indistinto. Entonces, por ejemplo, para análisis de imágenes eso es buenísimo, digamos, pues yo trabajo con una matriz, digamos, y la matriz está representando a una imagen en ese momento. Y puedo trabajar con eso. Profe, ¿Sí? hace un momento se me cortó la conexión hace 2 minutos. No, pero se me cortó a mí. Hubo Ah, una baja, pero de baja de internet.
Pero bueno, lo único que vimos es esta parte, ¿no? O sea, una simple instrucción, como un simple, se lo ve como un simple dato, que es lo que yo le decía, que así lo trabaja Python. Y después tienen una simple instrucción con múltiples datos. Fíjense, sea igual a más B y lo puedo trabajar como una matriz es igual a una matriz A más una matriz B y su J, digamos. Esto básicamente en el paradigma paralelo lo puedo hacer porque yo tengo un procesador con varios núcleos, ¿no? Este, y el paralelismo dice la instrucción o procesos que pueden ser ejecutados en forma concurrente o secuencial, digamos. Ya vamos a ver, bueno, en la próxima materia que tengan conmigo con plano concurrente, que el paralelismo, yo puedo dividir un problema en varios subproblemas y trabajarlo a cada uno, digamos, en forma paralela. El no determinismo o no determinístico, eso significa que no siempre me va a dar el mismo resultado. Si yo le digo la raíz cuadrada, perdón, el cuadrado de 3, ¿cuánto es? 9. Y le vuelvo a preguntar, ¿el cuadrado de 3 cuánto es? Sigue siendo 9. Sigue siendo 9. Eso es determinístico, digamos, porque no cambia el resultado. Acá sí puede cambiar el resultado, porque al estar manejando múltiples datos, algunos puede ejecutarse antes que otros en otra simulación, digamos, ¿no? Eso varía, digamos. No siempre puede llegar al mismo resultado. La programación, bueno, tiene que ser especial, digamos, para el tema de, este, para la programación paralela. Tiene que haber una sincronización de los recursos para que lo que ustedes vieron en investigación operativa, no, el sistema operativo, cuando vean semáforo, digamos, o en estructura de datos, que creo que también vieron semáforo, esa sincronización se tiene que plantear de alguna forma, digamos. Eso lo vamos a ver más en detalle, digamos, lo que es la materia de programación concurrente. Una espera AND y OR. Y los ejemplos son, bueno, acá podría actualizar, ¿verdad? OCamp, acá el concurrente, Java. Y el último, que es el último paradigma, a ver, ¿este es el último? Sí. El último paradigma que se está empleando ahora es el paradigma orientado a objetos, que tiene el objeto que se forman igual a los registros, datos, más los métodos de operaciones. O sea, cualquier objeto, por ejemplo, la clase alumno tiene atributos y métodos. ¿Cuáles son los métodos que tienen ustedes como alumnos? ¿Qué operaciones pueden hacer? ¿Pueden hacer alguna Podemos operación o no? El chat. preguntar, ¿Ah? decía que podemos preguntar, por ejemplo. Claro, por ejemplo, pedir en analítico, no sé, inscribirse en una materia, esos son los métodos que ustedes tienen. ¿Y cuáles serían los atributos que ustedes tienen? O los datos. ¿Qué tienen ustedes? La libreta universitario. Además de la libreta, ¿qué más tienen? Nombre, apellido, Nombre. Bueno, esos son los atributos datos, digamos. Esas son las características básicas, digamos. Fíjense, en el orientado a objetos, los sistemas se modularizan en función de los datos. El trabajo de los objetos como datos. Los objetos son dinámicos. Pueden haber copias de objetos, digamos. Se trabaja a través de clases. Por ejemplo, tengo la clase alumno, la clase profesor. Por ejemplo, yo pertenezco a la clase profesor, pero soy el objeto, no sé, José Farfán. Hay una herencia, cuando yo heredo de otro, digamos, una clase hereda de otra clase, vamos a ver que la clase que está arriba es superclase y la clase que está debajo es la subclase que hereda la superclase. Hay un polimorfismo, que es son los elementos de un programa, pueden llamar a diferentes clases con el mismo nombre. Una clase puede tener varias formas. Por ejemplo, yo puedo llamar a una función suma. Si yo le digo que me sume 1 más 2, ¿cuánto va a ser el resultado de sumar 1 más 2? 3. 3. Ahora, si le digo que me sume José Farfán, ¿qué me va a sumar? ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser un La texto, concatenación. la concatenación de José Farfán, digamos, así José Farfán, todo junto en un solo texto, digamos. Entonces, pero a los dos los llamé como suma, ¿no? O le puse el símbolo más, digamos, que representaba esa operación. Los lenguajes típicos, Ada, C++ o Java, que nosotros trabajamos mucho con Java, digamos. Y eso es todo con el tema de paradigma.